Hola, ¿qué tal? Bueno, ayer estuvimos viendo la estructura de Lewis de los enlaces covalentes y hoy lo que vamos a ver es la geometría de las moléculas, ¿vale? Porque la estructura de Lewis no representa la geometría de las moléculas como tal, sino que para ello tenemos que tener en cuenta el método de repulsión de pares de electrones del nivel de valencia, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta lo primero que los electrones pueden ser enlazantes o libres. Los electrones enlazantes serán los que están formando enlace, un enlace covalente, y los libres serán los electrones que no forman enlaces, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero voy a leer la definición que pone aquí en vuestro libro de la página 60, en la página 68 y luego ya lo vemos y lo comentamos con ejemplos, ¿vale? Bueno, aquí dice que los pares de electrones enlazantes y los libres que rodean al átomo central se orientan de tal modo que se alejen entre sí lo suficiente para que las repulsiones entre ellos sean mínimas. La orientación adoptada determina la geometría molecular. Vale, entonces esto quiere decir que los electrones se van a colocar lo más lejos posibles unos de otros, ¿vale? Porque como se repelen los electrones entre sí, se van a colocar lo más lejos los unos del otros para que la repulsión, las fuerzas de repulsión sean lo menores posibles, ¿vale? Bueno, y ahora a continuación lo vamos a ver más detalladamente en ejemplos, ¿vale? Y cada caso qué estructura tomará la molécula, qué geometría, ¿vale? Bueno, entonces podemos distinguir dos grupos, ¿vale? En los que vamos a ver, en el primer grupo, el átomo central solo tiene electrones enlazantes, ¿vale? O sea, esto quiere decir que todos los electrones del átomo central están formando enlaces, y en el segundo grupo que vamos a ver, el átomo central tiene electrones enlazantes y electrones libres. Esto quiere decir que algunos de los electrones del átomo central están formando enlaces, pero otros no, ¿vale? Vale, pues vamos primero con el grupo de las moléculas cuyo átomo central solo tiene pares enlazantes. Vale, ayer comentamos que las moléculas con enlace covalente, el átomo central siempre es el que es menos electronegativo, ¿vale? Y los más electronegativos serán los átomos terminales. Entonces, para tener en cuenta la geometría molecular, tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿vale? Que los electrones se colocan lo más alejados los unos de los otros. Vale, entonces, teniendo en cuenta la distribución que tomarán para estar lo más lejos de los unos de los otros, eso es lo que va a determinar la geometría de la molécula, ¿vale? Entonces, aquí en la tabla tenemos varios casos, ¿no? O sea, en el primer caso tenemos un átomo central y dos átomos terminales, en el segundo tenemos tres átomos terminales, luego 4, luego 5, así, ¿vale? Y entonces veremos la geometría que tomará cada una de las moléculas, pero en todas veremos que es sobre la misma base. O sea, la base es que los electrones tienen que estar lo más lejos posible los unos de los otros, ¿vale? Bueno, entonces en el primer caso tenemos como átomo central el berilio y dos cloros, ¿vale? Entonces los cloros son más electronegativos y tienen electrones alrededor, ¿no? Entonces los electrones de los cloros van a tener tendencia a estar lo más lejos unos de los otros, lo más separados. Entonces, teniendo en cuenta esto, la molécula, ¿cómo será? Pues será lineal, de tal manera que los cloros están cada uno en un opuesto, o sea, lo más lejos posible el uno del otro, ¿vale? Para que estén lo más lejos posible el uno del otro, la única manera es que sea lineal y que estén en lados opuestos, ¿vale? Vale, para el segundo caso, el átomo terminal es el flúor, ¿vale? Que es más electronegativo. Entonces los electrones de los flúor se colocarán de tal manera que estén lo más lejos posible unos de los otros. ¿Cómo será eso? Pues como aparece aquí, formando una geometría plana trigonal. Esto es en un plano, o sea, digamos en el plano que sería la pantalla del ordenador o del móvil, se colocarían de manera lo más lejos posible, ¿vale? O sea, formando 120 grados entre cada uno de los enlaces, ¿vale? O sea, esto sería en el plano lo más alejado posible unos de los otros. Vale. En la siguiente tenemos el carbono como átomo central y tenemos en este caso, 4 enlaces, ¿vale? Que son 4 átomos de hidrógeno, átomos terminales. Vale, en este caso lo mismo, ¿no? Los hidrógenos tienen que estar lo más lejos posible los unos de los otros. Vale, ¿y eso cómo será? Será formando una geometría tetraédrica, ¿vale?
Esto, si lo veis en 3 dimensiones, os pondré un vídeo por aquí para que lo veáis mejor. Hay entre todos los enlaces el mismo ángulo, ¿vale? De 109,5 grados, ¿vale? Entonces, entre todos ellos hay la misma distancia, ¿vale? Por lo que es la manera de que todos estén lo más lejos posible entre ellos, ¿vale? Bueno, ahí lo podéis ver. Vale, en el siguiente tenemos 5 átomos terminales, ¿vale? 5 pares enlazantes, 5 átomos enlazantes de cloro y siguiendo la misma norma, los átomos de cloro, los electrones de los átomos de cloro tienen que estar lo más lejos posibles los unos de los otros, ¿vale? Entonces la geometría que se formará para que esto ocurra será la que aparece aquí, ¿vale? La bipiramidal trigonal. Esto, si lo tenéis que intentar ver en 3 dimensiones, es en un plano hay 3 moléculas, o sea, 3 átomos, perdón, en plano, y luego las otras están linealmente en el otro eje, ¿vale? Lo pondré también en 3 dimensiones para que lo podáis ver mejor. Vale, y por último tenemos una molécula con 6 átomos enlazantes, y lo mismo, para que esos 6 átomos enlazantes estén los electrones de ellos lo más lejos posibles los unos de los otros, la geometría que tomará será octaédrica, ¿vale? Que es un octaedro en el que todos los ángulos entre todos los átomos es igual, ¿vale? 90, 90, 90, 90. Vale, pues vamos con el segundo tipo que vamos a ver, que son moléculas cuyo átomo central tiene pares enlazantes y libres, ¿vale? Esto quiere decir que el átomo central tiene algunos pares de electrones formando enlace y otros libres sin formar enlace, ¿vale? Entonces, antes todas las fuerzas de repulsión entre todos los pares de electrones eran iguales, porque todos estaban formando enlace, todos estaban en las mismas condiciones y las fuerzas de repulsión eran iguales entre todos. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora? Que aparte de haber pares enlazantes, hay pares libres y la fuerza de repulsión entre ellos no es igual. La fuerza de repulsión mayor es entre un par libre con otro par libre, ¿vale? O sea, entre pares de electrones libres la fuerza de repulsión es la más grande, entonces tenderá a separarlos más. En orden de fuerza, el siguiente sería par enlazante con par libre, ¿vale? Y el que menos fuerza de repulsión tiene son entre dos pares enlazantes, ¿vale? En ese orden. Entre pares libres, luego entre par enlazante y par libre y luego entre pares enlazantes, ¿vale? Entonces vamos a ver los 3 ejemplos que ponen aquí. Vale, entonces en el primer ejemplo tenemos el dióxido de azufre. En este caso el azufre es el átomo central y tenemos un enlace simple y uno doble con el oxígeno, ¿vale? En este caso todos los enlaces se toman como iguales, como enlaces simples, ¿vale? No tenemos que tener en cuenta si son enlaces simples o dobles. Entonces tenemos 2 pares de electrones enlazantes y uno no enlazante, ¿vale? Como vemos ahí en el dibujo. Esto sería equivalente al segundo ejemplo del tipo anterior que hemos visto, ¿vale? A la geometría plana trigonal. ¿Qué pasa? Que en este caso, en vez de el ángulo entre pares enlazantes, en vez de ser de 120 como era antes, es de 119,5, es más pequeño. ¿Por qué? Porque el par libre tiene una fuerza de repulsión mayor, hemos dicho, ¿vale? Entonces repele a los pares enlazantes con más fuerza y hace que estos se junten un poco más que en el caso anterior, ¿vale? Vale, vamos con el siguiente ejemplo, que es el agua. En el agua ocurre que tenemos 2 pares de electrones enlazantes, o sea, 2 enlaces simples, y otros 2 pares enlazantes, dos pares enlazantes, 2 enlaces simples y 2 pares libres, ¿vale? Entonces esto sería equivalente en el tipo anterior que hemos visto a la geometría tetraédrica. ¿Qué pasa? Que los 2 pares libres repelen a los pares enlazantes con mayor fuerza. Entonces el ángulo, en vez de ser de 109,5 como era en el caso anterior, es de 104,5, ¿vale? Ese ángulo se disminuye porque los pares libres repelen a los enlazantes con mayor fuerza, ¿vale? Bueno, espero esto que en el espacio seáis capaces de imaginároslo, pero si no me lo comentáis y lo vemos en clase, ¿vale?
Vale, y por último tenemos el amoníaco. En el amoníaco tenemos 3 pares enlazantes y un par libre. Esto sería equivalente a la misma, geometría que el agua, ¿vale? A la tetraédrica. ¿Qué pasa? Que igual que ocurre con el agua, el ángulo que se forma entre los pares enlazantes es menor que el que era cuando eran todos enlazantes, ¿vale? Cuando eran todos enlazantes era 109,5 y en este caso se disminuye y es 107,3. Se disminuye por el efecto de los pares libres, ¿vale? Que los pares libres, como hemos dicho, repelen a los enlazantes con mayor fuerza, entonces ese ángulo se disminuye. Como veis, se disminuye menos que en el caso del agua. ¿Por qué? Porque en el caso del amoníaco solo tenemos un par libre y en el caso del agua tenemos 2 pares libres. Como hay 2 pares libres, la repulsión es aún mayor y junta los pares enlazantes aún más. ¿Vale? Bueno, espero que se entienda, pero si no me lo comentáis y lo vemos en clase, ¿vale? Vale, y por último vamos a corregir el ejercicio que teníamos para hoy, que es el de julio 2015 G2. Vale, aquí nos dan los números atómicos de estos elementos y nos dicen, dadas las siguientes especies químicas, indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Vale, en la primera nos dicen, ambas especies químicas tienen el mismo número de electrones, el neón y el ion de oxígeno, ¿vale? Y el ion óxido. Vale, entonces, ¿tienen el mismo número de electrones? Vale, pues vamos a contarlos en las configuraciones electrónicas. El neón tiene 10 y el ion de óxido tiene 10 también. Con lo cual, en el A diremos, ¿tienen los mismos electrones? Sí, misma cantidad de electrones, ¿vale? La primera es verdadera. Vale, en la B nos preguntan si ambas especies químicas tienen el mismo número de protones. ¿Tienen el mismo número de protones? Hemos dicho que esta tiene 10 electrones y este tiene también 10 electrones. ¿Pero cuántos protones tienen? Este tiene, como su Z, su número atómico es 10, tiene 10 protones también. Pero el oxígeno, su número atómico es 8, con lo cual el número de protones es 8. ¿Vale? Entonces en la B diremos que no es igual el número de protones, ¿vale? El neón tiene 10 electrones y 10 protones, pero el ion óxido, al ser un ion, tiene 10 electrones porque ha cogido 2 electrones, pero 8 protones porque su número atómico es 8, ¿vale? En el tercero nos preguntan si el radio del ion óxido es mayor que el del átomo de neón. Vale. Ambos tienen el mismo nivel de niveles energéticos, ¿no? Ambos tienen el mismo número de niveles energéticos y el mismo número de electrones. ¿Qué pasa? Que el neón tiene más protones en el núcleo que el ion óxido, con lo cual aquí las fuerzas de atracción entre los protones y los electrones van a ser mayores, con lo cual el radio disminuye, esos electrones se acercan al núcleo y el radio disminuye, con lo cual el radio del neón será más pequeño que el del ion óxido y por tanto la C también es verdadera. ¿Vale? El neón es más pequeño que el ion óxido. Vale, y en el último nos dicen qué tipo de enlace formará un compuesto formado por calcio y oxígeno. Vale, para eso nos tenemos que fijar en el último nivel energético. ¿Vale? En este caso 4S2 y en este caso 2P4. Vale. Según el octeto electrónico, el calcio tendrá tendencia a coger 6 electrones para llegar a tener 8 en el cuarto nivel energético, porque este es el último, o a perder estos 2 y quedarse con estos 8. Es más fácil que pierda 2, ¿vale? Entonces, el ion que formará será, ¿vale? Porque tendrá tendencia a perder 2 electrones. Vale, el oxígeno, sin embargo, su último nivel energético es el 2. Entonces tiene 2 opciones, o perder estos 6 electrones que tiene en el segundo nivel energético, o coger 2 para llegar a tener 8 en este último nivel energético. Para él es más fácil
coger esos dos, ¿vale? Y forma el ion que ya hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Entonces, si se juntan este ion con este ion, el enlace que formarán será este, ¿vale? Que viene de la simplificación esta, ¿vale? Y por lo tanto es un enlace iónico. Vale, si queda alguna duda me lo comentáis en clase, ¿vale? Vale, bueno, y para mañana vais a hacer este ejercicio, ¿vale? El del junio 2019, de la opción A, el C2. Entonces mañana lo corregiremos y lo comentaremos. Es sobre geometría molecular, ¿vale? Venga, hasta mañana. Agur.